Buenos días. Doctor Hernández Guerra, señoras y señores, en primer lugar quisiera agradecer a la Junta Directiva de la Asociación Española y en particular también al doctor Raúl Andrade, director del curso, su invitación a participar en este estudio. Como ustedes saben, la cirrosis hepática y el cáncer primitivo de hígado, que es una de sus consecuencias, es una de las enfermedades que causa mayor mortalidad en el mundo. Este es un dato que proviene de un estudio epidemiológico realizado en 2013, en el que se analizaron todos los pacientes y las causas de muerte del mundo. Y como ustedes pueden ver, cuando se suma el cáncer de hígado primitivo y cirrosis, es la causa de muerte número 5 del mundo, con 2 millones de personas que fallecieron en todo el mundo en el año 2013, del 54,7 millones del total que fallecieron. Es evidente que la enfermedad cardíaca, enfermedad cerebral vascular son las primeras, pero la cirrosis es una enfermedad muy frecuente. Entonces yo no les voy a hablar aquí, es evidente que los hepatólogos, los digestólogos, tenemos que actuar para reducir la mortalidad de esta enfermedad. Yo les voy a hablar de cómo podemos reducir la mortalidad en las fases avanzadas de la enfermedad, cuando la enfermedad ha producido complicaciones graves. Este es el índice. Les voy a hablar primero de la dimensión del problema, de la importancia del tratamiento de los pacientes con cirrosis en UCI, de las indicaciones de tratamiento en UCI o semiintensivos, de los riesgos de ese tratamiento, de la futilidad, y voy a finalizar con unas propuestas de actuación. Me voy a detener más tiempo en el número 3, que son las indicaciones de tratamiento en UCI. Les voy a hablar las que yo creo que son indicaciones y voy a darles unos mensajes clave en cada uno de ellos. ¿Cuál es la dimensión del problema? Pues exactamente en España no lo sabemos. Sí que hay datos en Estados Unidos, pero datos parciales. Como pueden ver aquí, esto es de un estudio muy reciente de este año pasado. Estos son los números de ingresos en Estados Unidos por cirrosis a lo largo de los distintos años. Como ven, en el año 2011, 600.000 ingresos por cirrosis, y estos son los ingresos por acute on chronic liver failure, que fueron de alrededor de 100.000 en todo el país, en Estados Unidos, en 2011. Si esto lo extrapolamos a España, probablemente en España quiere decir que deberíamos tener entre 5.000 y 10.000 ingresos en unidades de cuidados intensivos por acute on chronic liver failure, que no quiere decir por todas las complicaciones. Por tanto, estamos hablando de un número teórico de ingresos muy importante. ¿Es relevante que los pacientes ingresen en unidades de cuidados intensivos cuando tienen complicaciones graves, en particular los pacientes con cirrosis? ¿Mejora la mortalidad? Bueno, en realidad no hay ningún estudio que haya comparado cuál es la supervivencia si dejamos al paciente en una planta de hospitalización convencional o lo ingresamos en UCI. Este estudio probablemente no se puede hacer o quizá no se vaya a hacer nunca, pero lo que sí sabemos es que la supervivencia de los pacientes que ingresan por complicaciones graves en unidades de cuidados intensivos, pacientes con cirrosis, ha mejorado a lo largo del tiempo. Esto es un estudio del King's College en Londres, en diferentes periodos de tiempo que van del año 2000 en línea azul al año 2008-2010 en línea roja, y como pueden ver, la probabilidad de supervivencia ha aumentado de forma evidente en este periodo de tiempo, y esto no es debido a que los pacientes sean menos graves. En realidad esto se produjo en el contexto de que los pacientes que ingresaban incluso tenían mayor gravedad, por lo cual parece probable deducir que los pacientes con complicaciones graves de la cirrosis sí que se benefician del ingreso en cuidados intensivos. Vamos a hablar ahora de indicaciones de tratamiento. En principio, cualquier paciente con una cirrosis y una complicación aguda grave tiene indicación de ingresar en una unidad de cuidados intensivos, lo cual lógicamente se tiene que valorar individualmente en función de la edad, enfermedades asociadas, etc., ¿no? ¿Y cuáles son estas complicaciones asociadas? Pues fundamentalmente hemorragia digestiva, encefalopatía hepática grave grados 3-4, sepsis grave o shock séptico, lesión renal aguda, que es el término por el cual se conoce actualmente la insuficiencia renal aguda, o bien síndrome hepatorrenal,
y insuficiencia hepática aguda sobrecrónica. Vamos a hablar de la hemorragia digestiva y de algunos mensajes clave, que no son todos, pero que son los que yo pienso que deben ser muy importantes de conocer. En primer lugar, es importante decir que la reposición de la volemia en pacientes con hemorragia digestiva debe ser prudente, con un objetivo de llegar a una concentración de hemoglobina de 7-8 gramos por decilitro. Y esto se ha demostrado en un estudio muy bueno que publicó el grupo de San Pau, del doctor Villanueva, en el cual se demostraba que si se subía por encima de este valor, la supervivencia disminuía. Es muy importante también prevenir la broncoaspiración y las infecciones en estos pacientes, puesto que son una causa importante de mortalidad en los pacientes con hemorragia digestiva, que no fallecen por la hemorragia, sino fallecen por complicaciones consecuencia de la hemorragia. El traslado precoz a un centro de referencia también es importante. Es decir, si estamos en un centro que no tenemos la disponibilidad de tratar a este paciente adecuadamente, yo creo que lo mejor para el paciente y lo más noble y honesto para un médico es trasladar al paciente de forma inmediata, no es intentar mantenerlo, porque luego cuando se traslada a veces en unas condiciones mucho peores de las iniciales. Hay que usar los balones de taponamiento esofágico con cautela, porque a veces se usan en exceso y a veces se usan pues exactamente sin conocer exactamente cómo hay que utilizarlos, y esto provoca complicaciones importantes. Y por último, otro mensaje importante es que el TIPS precoz en pacientes de alto riesgo, que son los Child C entre 10 y 14, o con Child B en hemorragia digestiva, en hemorragia activa, mejora la supervivencia. Y esto es simplemente una gráfica para demostrar esto, de este estudio de nuestro servicio, en el que se demostró que los pacientes que se trataban con TIPS precoz tenían una supervivencia precoz, supervivencia a los 24 meses más elevada que los pacientes que se trataban de forma convencional con fármacos y ligadura. Encefalopatía hepática aguda grave. ¿Cuáles son los mensajes claves a mi entender? Primero, que hay que identificar y tratar el factor precipitante. Esto es fundamental. Luego, que hay que descartar otro tipo de alteraciones neurológicas. Entre un 5 y un 10% de los pacientes que creemos que tienen una encefalopatía grado 3 y 4 tienen otra enfermedad neurológica. A veces pueden tener pues, un hematoma subdural, pueden tener un accidente vascular cerebral, una meningitis, etc. Y es importante prestar atención a ello. Evitar la broncoaspiración y utilizar precozmente la intubación. Lógicamente, si el paciente está en una sala convencional, esto no se puede hacer. No se puede intubar, o es difícil intubar a un paciente allí si tiene que quedarse en la sala de hospitalización y hay que trasladarlo, por tanto, a intensivos. El tratamiento está basado en la limpieza intestinal, no tenemos tratamientos más eficaces hasta el momento, y es muy importante, por el pronóstico del paciente, mirar si se asocia con acute on chronic liver failure. Y esto me voy a fijar en este último punto, que lo demostró muy claramente el malogrado Juan Córdoba en los pacientes que se incluyeron en el estudio Canonic, en el que pueden ver si los pacientes tienen encefalopatía hepática, que es esta curva de aquí más pálida, sin acute on chronic asociado, su supervivencia es claramente, pero esto es mortalidad, su mortalidad es claramente inferior a los pacientes que tienen el mismo grado de encefalopatía, pero asociado a acute on chronic. Es decir, una encefalopatía pura, sin acute on chronic asociado, tiene mucho mejor pronóstico que una encefalopatía asociada a acute on chronic liver failure. Sepsis grave y shock séptico. ¿Cuáles son los mensajes claves? Pues primero, que es importante identificar precozmente el foco de infección y, como ha dicho el doctor Fernández, iniciar precozmente los antibióticos, pero precozmente quiere decir, no quiere decir 6 horas después, quiere decir 1 hora después, dentro de la hora del diagnóstico o de la presunción de diagnóstico de infección. Hay que dar antibióticos empíricos según la infección sea comunitaria o nosocomial, y también considerar el perfil de resistencias del centro. Hay que hacer un uso juicioso de los expansores plasmáticos. Se sabe por estudios en pacientes no cirróticos que si tenemos tendencia a sobreexpandir, dar mucho volumen a los pacientes que tienen sepsis grave, esto comporta un empeoramiento de la mortalidad. Hay que dar vasoconstrictores de forma precoz,
en lugar de insistir con los expansores plasmáticos. Y aquí esta que ha quedado un poco más abajo, pero es la más relevante, yo creo. Hay que considerar una sepsis grave, un shock séptico, como una urgencia similar al infarto agudo de miocardio o a un accidente vascular cerebral, particularmente en pacientes que sean potenciales candidatos a trasplante hepático. Yo estoy absolutamente convencido de que debe introducirse el aspecto de administración antibiótica precoz. Y esta diapositiva ustedes la habrán visto en la charla del doctor Fernández, pero yo creo que vale la pena volverla a poner, que por cada periodo de tiempo corto, que es 1 hora, en que se demora la administración de antibióticos, aumenta tremendamente el riesgo de mortalidad. Por tanto, es muy relevante dar los antibióticos cuanto antes mejor. Lesión renal aguda grave, identificar un factor precipitante, en particular las infecciones, suspender el tratamiento diurético, que esto parece muy simple, pero a veces no se hace, y se continúa dando espironolactona a un paciente que tiene insuficiencia renal aguda y esto le provoca una hiperpotasemia y puede poner en riesgo la vida del paciente. Expandir el volumen también de forma juiciosa y corta, no hay que dar durante una semana albúmina, solo 24 o 48 horas. Si tiene síndrome hepatorenal, tratarlo precozmente con el tratamiento más eficaz, que es la tergipresina y la albúmina. Y hay que evitar el uso indiscriminado de tergipresina. Yo creo que esto que a veces se oye decir, vamos a dar algo de tergipresina, y si responde es un síndrome hepatorenal y si no responde no lo es, yo creo que no hay que hacer esto, porque la tergipresina tiene efectos adversos importantes. Por tanto, hay que darlo solo a los pacientes en que tenemos una sospecha bastante fuerte de que tienen un síndrome hepatorenal. Y por último, hay que tener presente el impacto de la lesión renal aguda sobre el pronóstico. Y esta diapositiva muestra este aspecto último. Fíjense, esto es probabilidad de mortalidad de 0 a 100%. Esto es la bilirrubina, por tanto la función hepática, y aquí vemos con puntos negros los pacientes que no tenían insuficiencia renal aguda y los pacientes en puntos sin rellenar que tenían acute kidney injury. Fíjense que por el mismo nivel de bilirrubina, los pacientes que no tienen acute kidney injury tienen una probabilidad de mortalidad mucho más baja que los pacientes que tienen acute kidney injury. Es decir, el hecho de que se asocie insuficiencia renal aguda aumenta la mortalidad, fíjense las curvas son casi paralelas, de orden del 40%. Por tanto, esto quiere decir que estos pacientes teóricamente son candidatos al mejor tratamiento posible, porque si la mortalidad está aumentada al 40%, quiere decir que el riesgo de mortalidad es muy elevado. Y por último, 2 palabras sobre acute on chronic. Hay que identificar precozmente y tratar los factores precipitantes, en especial las infecciones. Hay que evaluar de forma rápida a los pacientes candidatos a trasplante. Estos pacientes necesitan una evaluación express, porque si no fallecen antes de que puedan ser ni siquiera evaluados. Hay que utilizar los índices pronósticos específicos para la evaluación de la supervivencia, particularmente el CLIF-SOFA y el CLIF-CA-CLF score, y no existe un tratamiento específico. Los 3 últimos puntos que son mucho más breves. Riesgos del tratamiento en intensivos o semi-intensivos. Es evidente que no todos los pacientes deben ser trasladados a la unidad de cuidados intensivos porque existe un riesgo inherente al hecho de estar en intensivos, que es, por ejemplo, infecciones por gérmenes multiresistentes, utilizar procedimientos excesivamente invasivos. Los pacientes son cateterizados, la vejiga urinaria, el catéter arterial, etcétera, y esto aumenta la posibilidad de iatrogenia. Y además existe un impacto psicológico negativo en el paciente y o en los familiares. Y por último, por el hecho de que el paciente está en UCI, a veces existe lo que denominamos la obstinación terapéutica. Yo creo que esto se tiene que tener muy en cuenta antes de que el paciente ingrese en UCI, los pros y los contras, y también cuando el paciente lleva ya muchos días ingresado en UCI. Futilidad. Este aspecto podríamos hablar mucho rato, pero yo solo he puesto una diapositiva para hablar de futilidad del tratamiento en intensivos de la cirrosis. En primer lugar, decir que no está bien definida y que existen algunas propuestas de futilidad.
para limitar el esfuerzo terapéutico. La primera es en aquellos pacientes que tienen un MEL superior a 30, con 3 o más fracasos de órganos, sin perspectivas de trasplante de rescate y sin mejoría tras tratamiento intensivo durante 3 días. Probablemente 3 días era el límite en estos pacientes, al menos en relación con esta propuesta de tratamiento intensivo. O bien aquellos pacientes que presentan acute on chronic con 4 o más fallos de órganos o un CLIF score mayor de 64 tras 3 o 7 días, entre 3 y 7 días de tratamiento intensivo. Y por último, ¿cuáles son las propuestas de actuación que yo quiero sugerirles a ustedes? En primer lugar, que tiene que existir una concienciación por parte de los médicos, de nosotros mismos, que tratamos a los pacientes para estar convencidos de que nuestros pacientes con cirrosis y complicaciones graves estarán mejor si se tratan en la UCI que en una planta de hospitalización convencional. Después yo creo que hay que promover estudios que identifiquen la dimensión del problema, porque no sabemos cuál es la dimensión del problema. Después que hay que hacer trabajo conjunto, y yo en este sentido quisiera proponer a la Asociación Española del Estudio del Hígado que se ponga a trabajar con otras sociedades científicas en este aspecto, en particular con la Sociedad de Medicina Intensiva. Después hay que hacer trabajo conjunto con la Administración o con las distintas administraciones para incorporar o priorizar el paciente grave con cirrosis en el terciarismo. El paciente con cirrosis en el terciarismo está considerado como un paciente de segunda clase. El paciente con infarto agudo de miocardio o con accidente vascular cerebral es un paciente de primera clase y el paciente de cirrosis es un paciente de segunda clase. Y nosotros tenemos que trabajar para evitar esta estigmatización de la cirrosis que yo creo que está muy introducida en la práctica clínica. Y por último, es importante redactar o adoptar guías clínicas de tratamiento en estos pacientes. Y en este sentido quisiera recordarles que existen 2 guías recientes, una que se acaba de publicar hace poco en Gastroenterología y Patología, que se hizo en la Sociedad Catalana de Digestología, y otra que es una multidisciplinaria que se ha publicado muy recientemente en Journal of Hepatology. Y por último quisiera finalizar dando las gracias a todos los miembros de nuestro grupo, que desde hace años trabajamos en complicaciones de cirrosis, y también a las instituciones que financian nuestra investigación. Nada más, muchísimas gracias.